vamos a usar para el rescate de espacios confinados, que es el efecto. ¿Ok? Eso es lo que quiero que vean dónde está la relación. Y si contamos las palabras, les enseño cómo las cuentan Word. Vamos acá, le decimos revisar, le decimos contar palabras y él nos dice que tiene 20 palabras. Veanlo acá. Un poquito más grande para que se vea. Contar palabras, aquí está, 20 palabras. ¿Ok? Eso me garantiza a mí que está correcto el título, el tema de investigación. Incluso correcto y ya aprobado por un especialista del área que es Jenny. ¿Ok? ¿Cómo hago yo cuando tengo que hacer mi primer párrafo del planteamiento del problema? Porque acuérdense que lo primero que nosotros hacemos es el capítulo. No. Ah, mira, ese es el acento. Capítulo 1. ¿Y ese capítulo cómo se llama? Planteamiento del problema. No. ¿Cómo se llama el capítulo 1? No. ¿No tienen la guía en la mano? Busquen la guía. Rapidito, busquen la guía, vamos. ¿Quién me responde primero? No. Busquen pues la guía. ¿No la tienen? ¿El problema? El problema de investigación. Para la próxima clase quiero verlos a todos con la guía en la mano impresa. A todos. Se lo dicen al resto, ¿ya? Eso se llama el Problema. problema. Y lo que sigue, que es el 1.1, se llama planteamiento del problema. Y aquí hay 4 niveles. ¿Cuáles niveles son? Macro, meso y micro. Muy bien, eso lo recordamos. El planteamiento del problema se escribe en minúsculas. Y solamente va en mayúsculas la primera letra. Planteamiento. Luego que yo escribo, ahora sí voy a redactar el famoso primer párrafo del nivel micro. Acuérdense que el nivel micro va a tener primero parte de investigaciones relacionadas a su tema a nivel internacional, porque estamos hablando del nivel macro. Entonces yo tengo que buscar, en el caso de ustedes, ¿cómo se llaman tú? Viviana, en el caso de ustedes, Viviana, tienen que buscar artículos científicos de cualquier parte del mundo, menos Ecuador, sobre el tema de rescate de espacios confinados y sobre el tema de utilización del tripoide pastoral. ¿Ok? Esas son tus palabras claves para cuando busques los artículos. Para el resto, cuando tengamos ya los títulos hoy escritos como dice este, entonces cada uno verá cuáles son sus palabras claves para buscar los artículos. Esa es una de las técnicas de búsqueda. En el planteamiento, ¿cómo se redacta? La fórmula plantea, que es una fórmula realmente creada para que se haga fácil el proceso, es que el investigador debe opinar de manera introductoria sobre su tema y allí coloca la cita directa corta. Y después vuelve a opinar sobre la base de la cita que ha colocado y lo que dijo inicialmente. Es un juego de tejidos de ideas. La idea que dije primero, la idea que dice el autor, y ahí termino de coser todo el párrafo para que tenga sentido. Ya van a ver. ¿Esto tiene internet, no? Ok. Cuando ustedes le dan clic a ese proceso, se va a abrir ese buscador, se va a abrir. Lástima que aún no lo está poniendo en su celular, buenazo. Se va a abrir ese servicio celular, ese buscador. Y allí van a escribir, por lo menos ustedes, la palabra rescate en espacio abuelazo. Entonces, le damos acá. Mientras que cargue el primo.
Y allí le van a dar que escriben rescate en espacio confinado a través de la polea, no, del trípode pastoral. Le das, y pones 2017 y le das clic. Y allí, lo que es todavía no abierto, abre del lado izquierdo un numerito que le va a decir cuántos artículos hay sobre ese tema. Si a ustedes les aparece 0, ahora sí está bien. Si a ustedes les aparece 0, entonces hay que buscarlo de otra manera. Que se hace a través de buscadores booleanos, que es utilizando símbolos como las comillas, como asterisco, en las palabras clave para que lo busque de otra manera. Sin embargo, ahorita me interesa que vean la primera búsqueda. Vamos a ver qué pasa. Todavía no ha cargado. Cuando cargue la hacemos. Esta búsqueda les va a permitir a ustedes, allí le va a decir 20 artículos. Usted va a dar dos de esos 20 artículos que usted va a ver más pertinente al tema de tu investigación. Estos dos artículos los vas a descargar y allí viene la segunda parte, que es la lectura de los artículos. Como ustedes son personas jóvenes, valiosas, talentosas, pero muchas no les gusta leer, ¿ok? Yo tengo una técnica para eso. Te va a leer en voz alta y se va a grabar. Después que termine de leer todo el artículo en voz alta, no va a volver a leer y se va a poner a escuchar ese audio ese día cuando se vaya a dormir, cuando esté con su noviecita. Usted va a ponerse eso ahí, incluso cuando haga lo que tenga que hacer. Pero que el cerebro esté recibiendo esa información de forma inconsciente. Al día siguiente, entonces allí se van a leer y van a darse cuenta cómo va a ser entendido eso, porque ya entró una información previa, y empiezan a subrayar lo que consideran que son las ideas principales. Sin necesidad de que fastidio voy a leer. ¿No? Eso se llama técnica de programación neurolingüística basada en el canal auditivo. Haga lo mismo. Lee marcando el dedito, pero se graba para que entre la información por ambos canales. Si usted es visual, entonces le sugiero que coloque espacios confinados. Vamos a buscar hacia ver qué sale. 2017. Entonces, aquí le estamos diciendo al buscador que me busque artículos, investigaciones que aparezcan de eso. Él nos dirá de este lado cuántos hay, si hay o no hay, ahí nos vamos a dar cuenta. Hay otro buscador que es vamos a ver si aparece así. Entonces, aquí yo estoy utilizando un buscador booleano. El asterisco es un código para el buscador de Google de Cielo, a ver si hay más en profundidad. Miren cuánto aparecieron. 1.141. ¿Ya? Entonces está la técnica del buscador booleano. Por eso me gusta que lo vean, porque yo lo digo verbalmente, no se van a. Entonces aquí está la muestra de lo que les estoy diciendo. Ahí tienen para tirar para el techo, muchachos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Seleccionan los que vean más pertinentes, solamente dos que sean de Brasil, Colombia, y van a buscar en el mismo buscador, donde diga Ecuador. Si no hay de Ecuador, tienen que escribir filtrar Ecuador para que aparezca Ecuador y seleccionan dos de Ecuador porque son los que van a servir para el nivel meso. Vamos a suponer que de paso conseguimos un montón en inglés. Vamos a suponer, vamos a ver aquí. Pero fíjense que agarró de temas combinados, ¿se fijaron?
Ah, pero aquí hay otra palabra, ¿quién puso esta palabra? Sí. Es que se te vio pues lo que estamos ahí. Está buscando la reina, está buscando. Sí. Vamos a poner aquí rescate. Así me pareció. Es que es fuerte, esto no es un juego, esto es serio. Por eso es que yo gozo mucho cuando la gente dice, ah, efectividad en una semana lo hago. A ver, ¿cómo es que es? Trípode pastoral. Vamos a ver, sí, porque no creo, porque es un elemento, no parece como investigación, ¿no? Ok. Fíjense que el tema de ustedes está, desde el punto de vista del artículo científico, está fuerte. Vamos a buscarlo por. Rescate en colea. Rescate con coleada. Vamos a buscar por Google a ver, muchachos. Aquí abrimos Google académico. Vamos a ver qué pasa. Copio esto que dice aquí, hasta donde dice confinado. Cuando habla Google académico, tanto bien. Entonces, fíjense, allí, cuando yo consigo el artículo, yo debo de imagínense eso, nos contaminaron el agua. Percepción del riesgo de corrupción y rechazo comunitario del proyecto para el confinamiento de residuos peligrosos. Solamente tomo la palabra confinamiento o como confinado, pero no hay su información. Ahora, ¿cómo se busca también? Si ustedes ven que no hay, que debe haber alguna investigación, hay que replantearse cómo lo voy a buscar como artículo científico. Tenemos que buscar lo que sea uno. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá entre procesos de rescate para ver qué sale. Aquí sí. ¿Ven? Metodología de planeación para el trabajo de rescate en espacios confinados. Ese es un artículo. Vamos a ver. Y es del 2019. Se dieron cuenta, ¿no? Nosotros estamos grabando para montarlo en el grupo cada quien vea el video. Pero vean que no es tan fácil la búsqueda. Por eso quiero que ustedes se den cuenta. Bueno, al darme yo cuenta acá, esto más que todo pareciese que es un trabajo de grado, no un artículo. Pero con base a que hay muy escasa información, sin embargo vamos a probar desde abajo. A veces es un artículo, pero ahí dice repositorio, no es artículo. Aquí dice repositorio, repositorio, repositorio. Este pareciera. Lo que dice el repositorio por lo general son tesis. Aquí todas son tesis. Vamos a poner aquí. Para que nos llegue a ti. Este parece aparentemente muy. Sí, este es uno. Entonces veamos acá si nos da acceso a entrar. Si no, tenemos que utilizar solamente el resumen. Pero esto es una tesis doctoral, pero ya fue llevada a artículo. Pero aquí fíjense que no está autorizado porque no me muestra en ningún lado el PDF para poderlo descargar. Cuando es así, yo me leo solamente el resumen. ¿Qué me interesa a mí del resumen? Bueno, ver cuál es el resultado de esa investigación.
Y aquí dice, el estudio se comprueban importantes deficiencias relativas a aspectos relevantes de la gestión de prevención, como son integración de la prevención en el seno de las empresas, identificación y evaluación de riesgos existentes. Aquí no veo nada de confinamiento. Dice de vino en la región de Murcia. En los espacios confinados. De la- Sí, es internacional, es de España. Pero es que dice de las bodegas de vino. Pero ¿ve? Tal vez espacios confinados Entonces hay que determinar qué espacio es confinado. en la atención prehospitalaria o... Porque si en un espacio confinado puede ocurrir un accidente. Son las colapsadas. Ah, Son las estructuras colapsadas. pero es que fíjense lo curioso. Él habla de espacios confinados porque aquí se maneja la hipótesis de que puede ocurrir un accidente y hay que generar una atención prehospitalaria. Porque fíjense cuando el investigador nos dice esto, comprueban deficiencias en las relaciones de las condiciones materiales y los propios trabajos en el interior de espacios confinados, tales como evaluación de peligrosidad de las atmósferas interiores de los espacios. Es el tema realmente. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vean cómo se hace el famoso párrafo. Ella se lee esto que para nosotros, ya para mí como investigador, es importante, y vamos a citar al investigador de este artículo, que es Pérez Sedano Rafael. ¿Cómo se cita? Aquí viene la cosa más preciosa de la investigación. Yo agarro y me voy al gestor de Word, donde dice la palabra referencias, y le digo, por favor, vamos a agregar una fuente. Pero antes de hacer esto, yo voy a plantear, de acuerdo a mi tema, esto. Vean lo siguiente. Un estudio en España, con lo poquito que leí allí, ¿ok? Pero es porque tengo la experiencia, me tiene que leerlo completo. Sostiene que las condiciones de trabajo en espacios confinados es un factor relativamente atendido en términos de eventualidades de riesgo. Punto. Esa es la forma como yo voy a introducir la cita. Y ya estoy hablando de espacio confinado que lo tengo en donde, en mi título, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué digo? Para, y aquí sigue el proceso de la cita. Inserto, agrego, y aquí vienen los pasos, pero claro que necesito que ustedes este video lo vean como la mejor película de su vida. Selecciono qué tipo de documento es. Si yo me voy a la fuente y verifico que esto es una tesis doctoral, pero que fue llevada a artículo, porque aquí me muestra que fue llevado a artículo, entonces yo digo que es un artículo científico. Y de paso es pago, ¿ya? Porque es de la revista Métricas de Búsqueda. ¿Se dieron cuenta? Entonces, vean, como es un artículo, yo vuelvo entonces y digo, bueno, gestor de Word es un artículo científico. Si fuera un libro, yo digo, es un libro, ya, es un libro, ¿están viendo? Pero aquí es un artículo científico. Y aquí coloco el autor. ¿Cómo lo coloco? Editar. ¿Ok? Pero antes de editar, ¿qué debo hacer? Si me permite aquí, para insertarlo directamente, inserto,
Y aquí donde dice idioma, predetermino a inglés, Estados Unidos. Después voy a explicar por qué. Y aquí digo editar y copio, control V, lo que había hecho al inicio, que era el apellido y los nombres del autor. ¿Qué dice APA? Que yo debo considerar los apellidos y el nombre, colocarlo donde va. Primer nombre va aquí. La coma que está acá se elimina y norma APA dice primer apellido, colocamos coma, espacio y listo. Como no tiene más autores, le doy a aceptar. Y me voy al título del artículo. El título del artículo dice análisis. Vamos a ver si lo logra pegar todo, a veces no. Este sí. ¿Cómo se llama la revista? Métricas de uso. Entonces la revista se llama Métricas de uso. Vean todo lo que hay que hacer. El año, bueno, buscamos 2017. Las páginas. Entonces aquí, como no tuvimos acceso al artículo, ¿qué hago yo? Mira, no me gusta, vamos a cerrar. ¿Qué hago yo? Aquí dice citar. Le doy clic para que me muestre cómo ellos lo han citado. Y verifico si en la cita que ellos tienen me están indicando el número de páginas. Resulta que en ninguna me están diciendo cuántas páginas tiene el documento. ¿Va a estar limitado? Sí. ¿Por qué? Porque eso es un dato necesario. Si accedemos por el URL, vamos a ver. Todo esto es necesario que lo sepan porque todo esto es un procedimiento. Ok, aquí aparece como tesis. Yo le digo abrir. Cuando ella abra, como ya me dice que es tesis, vean lo que hay que hacer acá. Le doy clic aquí, vuelvo a darle clic, aquí le digo editar fuente y cuando es tesis se coloca donde dice informe. Y donde dice editorial se coloca tesis doctoral, porque ahí decía que era una tesis doctoral. Y donde dice ciudad, en Murcia creo que era, ¿no? Luego de eso le damos clic aquí. Y faltan otros datos. El URL que me indica a mí de dónde saqué ese documento. Entonces vuelvo otra vez aquí donde apliqué esta computadora porque no me deja no descargado. Entonces el URL que yo utilicé fue este. Perdón. Tendría que retroceder. Aquí está, fue este. Le doy control C. Y aquí vuelvo otra vez. Y le doy control V. Y con eso es suficiente para decir aceptar. Porque para tesis no me pide número de páginas, pide número de páginas es para artículo. Ya con esto, según normas APA, aquí debería aparecer solamente un apellido, no dos. ¿Qué hago? Le doy clic acá, le dice editar fuente. Y este espacio que hay entre el apellido y la coma lo elimino. Y le doy a aceptar. Y aparece un solo apellido. ¿Por qué yo no lo hago al inicio? Porque si lo haces al inicio para hacer trampa, no te lo va a hacer. Hay que registrar primero coma, espacio y tal, y después que hay que hacer quitar el espacio. No de una vez. Pero para APA también dice que el apellido no va dentro de los paréntesis, sino que el apellido va fuera de los paréntesis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Antes que se duerman, hagamos un ejercicio mental. Levanten la mano así, muchachos. Claro, porque igual de cansancio, ahora hacen así. No hiciste nada. ¿Para qué hacemos eso? Para poder desviar la atención de nuestro cerebro con respecto al cansancio. Y te pulsas acá con bastante cuidado y después entonces empiezas a hacer respiraciones por la boca, solamente 5.
como si tuviera una excitación, pero no es una excitación. Entonces hace, y ya, ahí también agarra y le dice al cerebro, desconéctate, porque está cansado nuestro cerebro, ¿ok? Ok, seguimos. APA dice que el apellido debe estar fuera. ¿Qué hago yo? Hago esto. Para Pérez, y viene nuestro proceso. Edito cita y le digo, suprímeme el autor y suprímeme el título, que solamente me aparezca el año. Y me va a aparecer solamente el año. Y allí sí comienza la cita. ¿Qué cita voy a agarrar yo del documento? Bueno, la que yo había marcado, lo que pasa es que ¿ya lo descargó o no? No, y vámonos para atrás mejor para agarrar el resumen. ¿Qué vamos a agarrar? La cita que le vimos en el resultado del resumen y la colocamos allí. Creo que así nos vio. Esto que dice aquí. Creo que aquí hay más de 40 palabras, si no me equivoco. Sí. Vamos a ver hasta dónde la llevamos. Entonces dice así: el estudio se comprueba importantes deficiencias relativas a aspectos relevantes de la gestión de la prevención, como la integración de prevención en el tema de la empresa, identificación y evaluación del riesgo, adecuación de medidas preventivas, propuestas, Entonces aquí. Hasta aquí la podemos dejar. Y colocamos qué significa que es una idea que continuaba y que el investigador que te revise quiere ver qué más decía, se va entonces, ya les voy a explicar cómo. ¿Qué hago yo acá? Para que esto tenga el mismo tipo de letra, le digo, cópiame el formato y desde aquí lo llevo al formato. ¿Ok? Luego aquí segundo más APA terminaría la comilla y diría el número de página. ¿Qué hace uno? Le da clic a los tres puntitos para que se ponga azul o gris y le decimos control C y nos llevamos para acá y le decimos control V. Aquí le indicamos al gestor del Word que me coloque el número de página. Entonces le digo editar cita, suprímeme el año. Y aquí, como es una tesis, pudiésemos decir que está tomado de la página 123. Pero como es del resumen, está tomado de la página 1. Y le digo aceptar. Y allí ya tengo registrada correctamente la cita de acuerdo a normal A. Muchos trabajos he visto que aparece PAG. ¿Por qué aparece PAG? Porque está en español y México. Por eso es importante que cuando ustedes están acá determinando el idioma, tienen que predeterminarlo en inglés, Estados Unidos y decirle aceptar. Luego que tengo la cita, viene la otra parte, que es la opinión del investigador con base a lo que está aquí y con base a lo que digo aquí. Entonces vean cómo se pone. Desde la evidencia, los rescates en espacios confinados implica la presencia de un factor preventivo que incursione en el escenario y lo que se puso que escenario de la evaluación del riesgo. Listo. Fíjense que la idea que hice yo, fui viendo cuáles fueron mis palabras clave para colocar, las palabras clave del autor, perdón, para colocar la interpretación mía como investigador. Compañero, se está durmiendo. Duérmete tranquilo porque eso también entra en el subconsciente y después lo vas a ver.
Lo que yo quiero que vean, mis estimados estudiantes, es cómo se redacta, cómo sale la idea. Yo tenía un profesor que decía, hay que parir la idea. Entonces, ¿cómo vamos a parir esa idea cuando somos apenas aprendices de investigación? Ella va a nacer cuando leamos todo el artículo. ¿Qué le pasa a ella? Que ella tiene que descargar la tesis y leer todos los resultados, no todas las tesis, sino leer los resultados y las conclusiones. Y van a buscar los objetivos. ¿Ok? Más nada. Porque esto les va a servir a ustedes. Esto les piden con él en un pendrive, lo graban, porque este es su párrafo del planteamiento del problema, el primer párrafo, que se los acabo de hacer. ¿Ok? Entonces, para todos, esta es la estructura del primer párrafo del nivel macro. Y fíjense que comienza hablando de dónde es el país. Porque comienza con un estudio en España. ¿Sí? Ya yo estoy diciendo que es un estudio internacional. Después viene el segundo párrafo, que es el párrafo de 10 líneas. Y ahí ustedes ya tienen que leer el otro artículo, lo tienen subrayado. Y va a dar una cita del otro artículo. Y va a opinar antes de colocar la cita y vuelven a escribir la cita y vuelven a opinar. Y allí pueden colocar en la siguiente cita al mismo autor que está en el primer párrafo, a Pérez. Pero ahora van a hablarme de la estadística a la estadística que llegó Pérez, los resultados más resaltantes. Por ejemplo, si Pérez dijo que la ausencia de evaluación de riesgo está en un 90%, usted tiene que colocar eso dentro de ese párrafo. Porque una ausencia de evaluación de riesgo implica, en consecuencia, el alto nivel de que ocurran accidentes por confinamiento. ¿Ok? Eso lo dice la lógica del sentido común de la lectura. Y como tú me lo colocas allí con porcentaje, ya tú estás demostrando en ese párrafo que el problema sí existió a nivel internacional. Porque ¿para qué se hace el planteamiento? Para ir demostrando cómo el problema ha aparecido y ha sido solucionado en otros escenarios del mundo. Y allí entonces un párrafo de 5, un párrafo de 10 y un párrafo de 5. En el siguiente párrafo de 5 les recomiendo que utilicen al segundo artículo que tenían acá y hablen de la relevancia del estudio. O pueden agarrar ambos artículos, una cita de frase muy pequeña para decir de la relevancia de ese estudio o la pertinencia de ese estudio. ¿Ok? Y luego vienen sucesivamente con el nivel meso, que es exactamente igual que este. Por eso es que yo hago un solo ejemplo. Porque de aquí para allá ya ustedes tienen que empezar a crear sus párrafos. Recuerden, 5 líneas el primero, 10 líneas el segundo. Es más, de 5 a 8 el primero, 10 líneas el segundo y de 5 a 8 el tercero. Y luego inician con el nivel meso. Y es con la misma estructura, 5 líneas, 10 líneas, 5 líneas. Lo que me dice de 5 a 10, de 5 a 10, 5, ese, por ejemplo, lo que hizo usted, igual en sí, así. Explico. Este que hice yo es el primer párrafo de nivel macro. ¿Cuántas líneas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 5 y medio. Este es el primer párrafo. El segundo, ¿cuántas tiene que tener? 10. 10. Entonces, tú haces tus 10 líneas, vamos a hacerlo como forma para que lo vean. 10 líneas, donde aquí Sereno.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Este es el párrafo de Virginia. Vean que aparece una cita, la opinión, y después aparece la otra cita. Y esta otra cita es con porcentajes. Y aquí viene la opinión. Se dan cuenta que la cita no aparece junto a otra cita, sino que debe haber la opinión del investigador entre cita y cita. Este es de 10 líneas. Luego tenemos el de 5 líneas, que puede ser este mismo que tenemos aquí arriba, para que se guíe. Y ahí hemos terminado, lo voy a mostrar pequeñito, el nivel macro. ¿Ya lo ven? Ese va a ser el nivel macro. Y lo mismo, esta misma estructura debe aparecer en el nivel meso, pero con artículos de Ecuador. Aquí van a aparecer con artículos internacionales y en el otro van a aparecer con artículos de Ecuador. Si quieren lo copio y les pongo meso macro para que se guíen. Pero ustedes no le coloquen ese subtítulo, porque no lleva subtítulo. Entonces aquí les voy a colocar para que se guíen nivel macro. Y aquí vamos para acá. Nos llevamos todo esto. Y colocamos nivel meso. Para que recuerden, aquí les voy a colocar entre paréntesis artículos de internacional. Y aquí artículos de Ecuador. Luego viene el nivel micro. El nivel micro. En el nivel micro no hay artículos. Ahí es la opinión de ustedes nada más. Pero es un párrafo de 10 líneas. Él inicia con un párrafo de 10 líneas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar estos dos uniéndolos. ¿Ok? Y este sería el nivel micro. Ahora, ¿qué se dice en el nivel micro? Se lo voy a colocar como una revisión, ¿ok? Para que lo recuerden. Aquí van a primero iniciar con la línea de investigación que esté relacionada al estudio. ¿Listo? Luego de la línea van a explicar por qué está relacionada. Seguido de punto y seguido van a hablar de las causas del problema de investigación. Aquí aparece el contexto, señalando el contexto. ¿Cómo es eso? Aquí les pongo el ejemplo. Ustedes dicen así. En el caso de el Instituto Tecnológico Superior Universitario Stanford,
y van a empezar a hablar de las causas del problema de investigación. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué van a hacer? Van a señalar la consecuencia. ¿Qué consecuencias trae un espacio con confinamiento? Que no existan los mecanismos de prevención, que no existe un protocolo de atención. Eso tienen que explicar. Eso es en 10 líneas. Luego de esto que han explicado en 10 líneas, viene un último párrafo, que es de 5 líneas. Este párrafo de 5 líneas es donde ustedes van a presentar la interrogante. ¿Qué es la interrogante? Este mismo título. Este mismo título en forma de pregunta. ¿Cómo lo transforma en pregunta? Fácil, así. Es la utilización de poleas de son un recurso indispensable para la atención pre-hospitalaria.